Mozart, luego de nosotros tratar con tanto entusiasmo el comportamiento de la economía, las declaraciones del presidente, nos corresponde ahora dar el sentido pésame a una familia que ha sido una gran familia ejemplar para el país. Porque Henry Molina es fundador del movimiento, porque estuvo en el momento en que se funda el movimiento sindical dominicano, el de alto nivel, el de verdad. No los padres de la... el de hombres que cuando se sentaban a conversar con un empresario había que oírlo. Por los criterios, los fundamentos, el comportamiento personal. Bueno, perdimos a Henry Molina. Que venía desde hace tiempo padeciendo los rigores. Él se había sobrepuesto. Había sobrepuesto un ACV, me parece que fue, que presentó. Y bueno, pero lo mantuvimos ahí vivo a Henry. Pero ahora, el pasado fin de semana, sucumbió y falleció en su hogar, dejando toda una estela de un hombre con dimensión en el plano del sindicalismo. No se puede hablar de sindicalismo en el país si no se cita en primerísima línea a Henry Molina. Entonces, con el fallecimiento incluso, de Henry... Fíjate qué atención tiene eso, qué importancia. Él también es de los iniciadores del socialcristianismo en el país. Y lo hizo con tal delicadeza y con tanta autoridad personal que no le afectó su condición de dirigente sindical. Algo muy difícil. Muy difícil. En un campo como el nuestro. Muy difícil. Así que desde aquí nosotros queremos, primero lamentarnos por el fallecimiento de Henry Molina y entonces darle un gran abrazo a Luis Henry, su hijo. A Luis Henry Molina. Un joven muy talentoso, que dice muy bien de la formación que le dio su padre y su madre. Este muchacho muy talentoso que está al frente ahora del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pero que ha estado ocupando otras funciones en el Estado con esos mismos niveles de eficiencia y transparencia, como lo fue también, como lo fue su padre. Así que desde aquí un gran abrazo, un aliento a toda la familia de Henry Molina. Claro que sí. Mozart, tuviste un informe de CEPAL que dice que tomemos medidas precautorias, porque ellos dicen que esa relación tan fuerte que tenemos, las economías de Centroamérica, México y República Dominicana, con el dólar, realmente tenemos a Estados Unidos como nuestro principal socio, nos puede someter a tensiones por cualquier circunstancia. Realmente se está viviendo muchas expectativas con relación a la economía norteamericana, que aunque predicen mucho, casi todo lo que perdieron en la confrontación con Donald Trump, que se va a ir a la crisis, sigue creciendo, pero bueno, como quiera que sea, hay que hacerle caso a un órgano como el Fondo Monetario Internacional. Y como la CEPAL. Pero fundamentalmente el fondo, que dice que debemos tomar medidas precautorias para que, y particularmente en el plano cambiario, para que no nos sorprendan acontecimientos. ¿Cómo anda la moneda? ¿Cómo anda el dólar? Yo cuando vi eso, pensé en esa presión que le han puesto siempre al país, el sector que maneja el turismo y las zonas francas. Porque es verdad, para que sincericen. No, para que liberalicemos el cambio. No, cuidado. Y eso, yo no sé hasta dónde. Te preguntaba sobre eso porque, Pedro, la semana es lo que quieren. La semana pasada, que las autoridades por primera vez, financieras sean más liberales en el mercado cambiario. Pero eso tiene sus riesgos. Iba a destacar que por primera vez en mucho tiempo, la tasa del dólar superó el 50+1. Pero está previsto que sí es. Pero lo superó. El solo hecho de que lo superara, tú sabes que eso tiene un componente de orden efecto psicológico que siempre hay que tomar en cuenta. Cuando tú has tenido por tanto tiempo un dólar que ha asomado pero nunca ha superado el 50+1 y en un momento pasa esa barrera, entonces eso de alguna manera crea una situación en el país que puede ser aprovechada por algunos sectores para tales o cuales despropósitos.
Sin embargo, hay que decir dos cosas. Lo que tú dices, hay un planteamiento oficial, o sea, hay una proyección de que efectivamente el dólar podría o debe manejarse por encima del 50. No, esa es la previsión. Exacto, de la previsión. cierre. Sí, Ahora pero déjame hay que decir que la misma dinámica de la economía, ese hecho cierto de que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional esté proyectando niveles de crecimiento tan grandes como un 6,4 para el próximo año, para este año, para finales de este año, de alguna manera eso te refleja la situación que se está dando en el mercado cambiario. Aunque quiero decir que todo eso viene acompañado de un aumento, que es como el que se ha registrado en las reservas del Banco Central, que superan los 7,000 millones de dólares, una suma realmente importante, sí lo es, que nos sirve al mismo tiempo como garantía ante cualquier eventualidad, porque tenemos ahí en esas reservas capacidad de respuesta para hasta 4 meses. Así es. De importación, lo que quiere decir que no hay ningún tipo de intranquilidad en esa dirección. Eso era lo que quería plantear. Bueno, yo agrego el comentario de Mozart, porque se pierde mucho esto en la parte fiscal, la política fiscal. Recuerda que en el proyecto de presupuesto general del Estado que está en el Congreso Nacional, que ha sido sometido, ahí está la meta de reducción del déficit fiscal. Entonces, sí, con todos estos esfuerzos y el aumento de la generación de divisas, la República Dominicana ciertamente que tiene condiciones para capearse el momento. Y lo otro, claro, es unas autoridades monetarias vigilantes, celosas, un gobierno que no transige en esto de la política fiscal. Fíjate que se ha mantenido una política fiscal en correspondencia con la política monetaria. Y esto explica cómo República Dominicana ha podido mantenerse como un punto de atención en la región. Cierto. Porque ¿por qué fluyen las inversiones en República Dominicana? Porque dice, bueno, ahí hay buena conducción. Ahí cuando se mira el horizonte se ve certidumbre. Y entonces los inversores actúan en consecuencia, nacionales y extranjeros. Solo hay que ver lo que está ocurriendo en la República Dominicana con inversión, con empresas conocidas. Por ejemplo, ¿por qué se expande el comercio? Que uno de los grupos que tienen cadenas de supermercados se están expandiendo como una competencia. Oye, ¿tú no viste el Bravo ahí frente al Intec? Sí. Oye, unas instalaciones muy bonitas, no, y si amplísimas. Nuevo a Bravo, sí, frente al Intec, amplísimo. Sí. Y si toma vale la publicidad. Sí. Y si toma el espacio en conducción a la autopista San Isidro, que es la avenida Rafael Fernández Domínguez, pero la gente ya eso es comercial, porque eso fue una autopista privada para la base aérea en su origen. ¿Qué ocurre? Si ustedes toman ese punto, cerca del busto, donde está el busto de Juan Pablo Duarte, hasta la Charles de Gaulle, eso se ha convertido en un centro. Mira. Pero una cosa increíble. Lama, Jumbo, todo. Sirena, Prima, en ese espacio de y después que usted cruza en la avenida, eso es consumo, allá donde está el elevado. Sí. Ese es Las Vegas. Ese es Las Vegas, sí. Ya ahí tú estás caminando de noche. Sí. Parece a Las Vegas. Las Vegas, línea roja. Línea roja. Lo que quiero hablar es que, señores, previsiones. Fíjense que en República Dominicana, algo porque ese clima de confianza es que no se juega con la fiscalidad, la política fiscal, ni se juega con la política monetaria. Así es. Entonces, pero mira cómo vienen más de 100 millones de dólares para una nueva instalación hotelera. Sí. Y mira los chinos con la zona franca para los calzados. Sí. Las botas, bueno, esas botas para trabajar en la industria de la construcción. En frío, en nieve en la industria de la construcción. Eso ocurre. Oye, los inversores te monitorean. Quienes más monitorean. Y la otra, la construcción, ampliarse en la de Santiago, la gente de Mica, los Bermúdez. Sí. Amplísimo o también. Sea, yo me estoy riendo porque los chinos no juegan. Los chinos no juegan. La fábrica esa va a ser bota para darle una cada volcánica. Sí. La capacidad de producción de esa planta es para darle un par de botas a todo el que le pase por el lado. Eso solo ocurre ¿Cuántas botas? Cuando tú tienes un clima de confianza. Lo lamentable es que en la República Dominicana, y uno dice, uno no sabe, por ejemplo,
un político que aspira al poder debe aspirar que su país siga bien. Claro. Porque si el país sigue bien, usted sabe que garantiza eso, que se van a respetar reglas, claro, la constitución y las leyes. así es. Si usted rompe con ese orden, usted no tiene nada. Cierto. Si usted está jugando a lo imprevisto. Entonces la República Dominicana también es una especie que uno lo ve en las declaraciones, cuando uno le dice, bueno, pero ¿y por qué tú quieres que venga el Armagedón? Si tú eres una persona que aspira a tener el poder en República Dominicana o aspira a tener una posición importante en el tren del Estado, esto ciertamente que no llega a entenderse. Sin embargo, cuando habla de economía, la economía son los números que te hablan. Sí. No hay lugar para que tú puedas construir poesía en este orden, cuando tiene que ver todas las variables, y entonces eso te va a permitir hacer tu conclusión. Los eventos históricos de hoy, ¿hacia dónde nos transportan? Tú sabes que hoy murió Marco Adón. Marco Adón es de aquí de la zona de Guanuma, de lo que hoy es Santo Domingo Norte, la zona de Villamella. Era un hombre de ahí, o sea, Marcos Adón. Marco Adón era un moreno de esa zona, y fue un prócer de la independencia, o sea, la lucha por la defensa de la soberanía dominicana. Y él murió exiliado en Jamel, Haití, en un día como hoy, en 1894. Y también... Pero fue en la lucha restauradora que él peleó, que él estuvo participación activa. Claro, muy activo. Y otra hoy que nació Horacio Vázquez, en 1850. El día 22 de octubre de 1850 nació Horacio Vázquez. Horacio Vázquez es un político que lo tuvo todo en su tiempo, porque era un político muy atractivo, y uno se pone a mirar después cómo termina, por los errores en política, cómo terminó Horacio Vázquez, solo, don Pedro, después de haber sido presidente 3 veces. 3 veces. Y un hombre que decidía, si decidía es por aquí que vamos, la gente iba por ahí. Usted no ve lo que dice Emilio Morel en La Batuta, sí. Que cuando dice, para que usted vea la fuerza de Horacio, que cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón, se oyó, sálvese quien pueda, triunfó la revolución, ya Horacio se va. Ya Horacio, sí. Y ya usted recuerda también lo que decían, Horacio que entra el mar. Sí, así es. O sea, fue un político muy influyente y lamentable murió en soledad. Nació en el 22 de octubre de 1850, en un día como hoy. Pedrito, allá donde tú vives, ¿se está sintiendo la brisita de Navidad ya? En la noche. La brisa navideña. Sí, en la noche. Que es una brisita que no es de agua, porque el cielo estrellado completamente. Pero la noche sí y esa brisa, ya esa es una brisita de Navidad. Sí, es verdad. No, y tú sabes que ahí vi que muy temprano, el Intran ya tiene ahí una resolución para el asunto del control de carga, de los vehículos de carga. Sí, eso. Y de autobuses para el uso de la vía. Para Navidad. El uso. Para Navidad. Desde ahora ya se hace el anuncio y de inmediato se va a iniciar con todo lo que será los operativos. Déjame darte la buena. Primero para que se ponga efectivamente en función la ley que dice que los vehículos pesados tienen que transitar. Pues déjame darte la buena nueva en ese propósito por la derecha. De que lo estoy viendo a la derecha. Ah, lo estás viendo. Se está movilizando. Tú vivías angustiado con eso. Sí, vengo de madrugada y la verdad es que están a la derecha. Ay, sí. Eso es muy a importante. La derecha, muy importante. Porque eso era un problema terrible. Problema terrible. Terrible. En todas las carreteras del país. Sí, sobre todo en los autobuses. Y esos camiones cargados. A veces sin suficiente iluminación trasera. Así es. En la noche, en avenidas que están oscuras. Sí. De manera que hay un tanto a Francesca. Y otro detalle es la educación. Que lo vean como un juego. No, que siga ahí. Que en la medida que se avance en la educación y que estén los replicadores. Claro que sí. Que esta decisión de involucrar maestros. Maestros, eso es importante. Para transmitir conocimiento. Esto es importante, así una sociedad cambia. De la misma manera que saludamos que después de una notificación del Intran,
los transportistas de la 27 de febrero disminuyeron el pasaje, o sea, volvieron al pasaje anterior. Pero o sea, se sometieron al orden. Después de un sometimiento de Francesca, de Francesca a eso, a lo que transportan, porque estaban violando la ley. Porque el único organismo que está en capacidad, mediante la ley, a colocar tarifa es el Intran. Y esos grupos violentaron y aumentaron el pasaje. Se les notificó con la advertencia de rigor necesaria en el marco de la ley. Y felizmente decidieron entonces volver atrás y dejar los pasajes como estaban antes de que lo aumentaran en estos días. Yo quisiera... Entonces, eso de la ruta de la 27 de febrero, yo creo que eso es muy importante. Ese es un logro yo importante quisiera llamar la atención para los que creen que el problema de la solución del transporte está muy lejana. No. Mira, yo estaba viendo lo que dijo el señor Eduardo Loaiza, que es el responsable de la Cámara Colombiana de la Construcción, Capacol, Regional Antioquia, Eduardo Loaiza, quien dijo que el metro, el teleférico y la línea de autobuses por carril dedicado han hecho que Medellín sea una ciudad organizada, claro, y sin problemas mayores del transporte. Por ahí es que orientan. Pero para ahí no, y la política, lo que aquí se de lo que estoy hablando. Pero aquí para ahí vamos nosotros. Educación, don Pedro, mira, educación. Y dijo que mucho se parece a la solución que ustedes le están dando, porque fue aquí que él dio su educación. Pero aunque sigo esperando al buen amigo, el ministro de Obras Públicas y del gobierno, la licitación para la construcción de la terminal de autobuses del norte, que es donde se van a iniciar, eso es previo al inicio de los trabajos de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo, que irá desde la entrada de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista. Mira eso, Mozart. Mira. Sí. Un ejemplo para Santo Domingo, dijo él. Sí. Es un colombiano que, mira, Medellín, ciudad modelo para Santo Domingo. Tómalo hacia abajo. Ve, las tres opciones. Lo único que nos falta a nosotros es el carril dedicado para los autobuses. Sí, pero con estamos en sus eso. Estaciones especiales. Y hay vías que tienen las condiciones, o sea, que son ya tenemos el teleférico ahí. Y para lo que decía, eso es Medellín, ¿verdad? Sí, Medellín. Para lo que decía, no, que meten eso en medio de la calle, Bueno, mírenlo ahí, el tendido, por el medio de la vía. Porque es que las ganas esa de campaña de crédito y de criticarlo todo, ni siquiera piensan que eso no se puede hacer porque quedan en evidencia. Mírenlo ahí. ¿Y cuál es el problema? De pasarle por encima a las viviendas y que las instalaciones crucen por algunas calles en su centro. Mírenlo ahí. Pero ¿y cómo es que...? Pero aquí tenemos una comunidad que conoce Nueva York. Sí, es que... no se puede estar opinando de todo. Yo quiero ya que el Intran diga que ligero. Todo el que traiga un bus aquí tiene que traerlo con determinadas características, si no, tiene que ser se así. ajusten a las distintas soluciones que están previstas para el transporte por buses. Claro. Por el carril dedicado, el transporte rápido por buses tiene que tener una dimensión específica porque hay estaciones que se van a ubicar. Y los buses tienen que tener condiciones para eso. Tienen que tener su rampa. Sí. Y tienen que ser abiertos, grandes. Lo importante es que no porque la gente va a poder comprar su ticket ahí mismo e ingresar y seguir en el sistema. Porque no solamente para... ahí está el nuestro. Bueno. No se está inventando nada. Utilizar ya lo que otro para otra sociedad. Medellín le dio solución mediante esas tres fórmulas. Así es. ¿Por qué nosotros no? Poner en duda eso y criticar, mira, ese es igualito que el de Medellín y ese es el de aquí. Tineo, que es un enamorado de la ciudad Juan Bosch. ¿Viste, Tineo, el anuncio para el próximo miércoles? Sí, señor. Para Ciudad Juan Bosch, cómo se integran ahí. Más servicios. Más servicios, pero para sectores muy sensibles. Los envejecientes, los niños y los discapacitados. Ahí sí podemos hablar del concepto de una ciudad moderna. Que toma en cuenta a los humanos, que toma en cuenta, porque también toca el medio ambiente. El medio ambiente, el medio ambiente, claro. de manera como ha sido construido el proyecto,
si la gente, lo que hay que aspirar es que la gente lo proteja, sí, que los esfuerzos por educar a la gente para que comprenda el hábitat que va a ocupar y que lo pueda sostener en el tiempo. sí. Pero ciertamente que esto es admirable porque sobre todo el cuidado de la parte humana, el respeto de la parte humana. Claro que sí. Fíjense que aquí en la República Dominicana no hay una tradición de cuidar al vecino. ¿Cuántas viviendas que tiene va a tener cuando termine? Adiós, 35,000 viviendas. Ahí. Sí, ese proyecto. Es una ciudad. Es una ciudad. Que se va a replicar en Santiago. Sí. Sí. Pero fíjate que aquí no hay antecedentes de un proyecto tan ambicioso. Integral. Integral. Lo tiene todo. Lo tiene prácticamente todo. Y lo otro es lo de la vía, que también se ha previsto esto, porque siempre la pregunta era si toda la gente se iba a concentrar por la autopista de las Américas. No tiene varias vías alternas, o sea que se puede desviar. Tiene vía alterna. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Vamos a ir a otra pausa y volvemos. Bien, amigos, está con nosotros la economista Jacqueline Mora. Jacqueline es la directora ejecutiva de una firma, yo diría que recién surgida, porque en los últimos años es cuando hemos notado tus aportes a la economía y al conocimiento de la economía dominicana, una firma privada, que se llama Analítica. Como su nombre lo dice, analiza la economía y la sociedad. Pero esa firma hace análisis puntuales de lo que llamamos sectores económicos básicos de la economía. ¿No es así? Aquí está la directora ejecutiva, Jacqueline Mora. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Jacqueline, no solamente queremos conocer algunos detalles que quizás pudieron quedarse en el tintero de la crónica escrita que refirió esta semana, una comparecencia de Analítica, sino también tu visión sobre otros sectores de la economía que son importantes. Pero nos interesa saber, porque vemos que hay una actitud, una comprensión en los sectores oficiales acerca de la importancia que tiene la minería, que parece que en los últimos años, es evidente que en los últimos años ha estado muy sometida a lo que yo llamo el fundamentalismo de las instituciones civiles, privadas. Así es. Que han pretendido frenar el impulso que ha tenido la minería. Pero hiciste una exposición a nombre de la institución y nos gustaría conocer esos detalles con respecto al conjunto de la minería. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer pues pasarme unos minutitos por aquí y hablar de cosas que, como ustedes bien dicen, son importantes. Sí. En esta semana que acaba de pasar, que pasó, pues se lanzó un estudio sobre el impacto de la minería y de la operación minera de Barrick Pueblo Viejo en específico en la economía, ¿verdad? Es un análisis que esa empresa hace de vez en cuando, o sea, este de hecho es la tercera entrega como tal, como parte de, yo diría que hasta parte de un proceso de rendición de cuentas, como es un proyecto que siempre ha tenido mucha visibilidad, como parte de ese proceso de decir, no, mira, no es solamente lo que le damos al Estado, esto es lo que significa la operación de Barrick para el país. Pues dentro de eso pues se pueden visualizar muchos temas interesantísimos que son parte integral, si lo vemos de una manera extendida y a futuro, de lo que es una estrategia como país hacia un desarrollo económico. Al final, ¿de dónde vienen las estrategias? Toda estrategia parte de fortalezas, debilidades, oportunidades, ¿cierto? Y cómo invertir esos recursos escasos que tenemos para sacarle el mayor provecho. En el caso de los gobiernos y la economía, tiene además que ver con temas de mejora de la calidad de vida de los que menos tienen. Y de ya en estos años, en los últimos 40 años, de aprovechamiento de esta apertura económica que ha habido a nivel mundial y de determinar dónde soy bueno, dónde no tan bueno y cómo yo tengo que preparar mis recursos internos para poder aprovechar eso que me está dando la apertura económica internacional, que es fantástica si la sé aprovechar y nefasta si no la sé aprovechar, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, como bien decías, en la firma hemos hecho varios tipos de estudios, turismo, minería, que son, ¿verdad? Zona franca,
sector eléctrico, o sea, varios estudios. Y este en particular, un estudio muy lindo, un estudio que está basado en una sola de las empresas, tiene una vocación para ver ese impacto del sector minero en la economía dominicana. En primer lugar, por su naturaleza. Nosotros sabemos que la minería tiene un impacto importante en la generación de divisas. Un tema tan controversial como la estabilidad cambiaria, como el control de la inflación, como el acceso a tener recursos externos. Y cuando tú haces el análisis interesante, miren, en los últimos años lo que ha aportado la minería al país supera el incremento, por ejemplo, de las reservas internacionales que ha tenido el país, en términos de dólares. Lo que ha aportado la minería es casi equivalente a los ingresos marginales por la reforma tributaria que se hizo en el 2012. O sea, lo que ha aportado esta empresa en estos últimos años equivale a haber vuelto a hacer una reforma tributaria como esa. Perfecto. Entonces, imagínate de lo que nosotros estamos hablando. Esa operación. Solo esa operación. Esa operación. O sea, la vocación que tiene las operaciones mineras por su tamaño y por su naturaleza es muy grande para generar recursos en pro de la sostenibilidad macroeconómica y en pro del desarrollo económico como tal. Entonces, cuando ya tú te entras a peculiaridades, entonces comienza a ver y tú dices, bueno, sí, es un sector... es una empresa importante, es una empresa que aporta casi el 18% del impuesto sobre la renta de empresas, del total. 18. O sea, en el país, según la Tesorería de la Seguridad Social, hay como 80.000 empresas. Sí. Esa aporta el 18% del impuesto sobre la renta de empresas. Esa sola operación. La carga tributaria. Quinta parte de todo el aporte, una sola. Casi. En términos de exportaciones, si nosotros agarramos y ponemos obviamente Zona Franca de un lado y luego las exportaciones nacionales, de esas exportaciones nacionales, quitando las que son reexportación de petróleo, porque aquí obviamente se contabiliza cuando yo le vendo combustible a un barco, a una empresa americana, en los puertos y aeropuertos como una exportación, como tal lo es. Pero si yo netearía por eso, yo te diría que de las exportaciones core de la economía o de lo que se produce aquí efectivamente, Barrick es un 36%. O sea, más de la tercera parte, una sola empresa exporta ese 36% de las exportaciones. Lo que hace obviamente que... Bienes y servicios sumados. Sí. Lo que hace claramente... Digo, no, de bienes. Las exportaciones de bienes. Un 36% de las exportaciones. De todas las exportaciones de bienes. Sí, claro. Entonces ahí claramente tú determinas, tú dices, bueno, cuando tú ves la cuenta corriente, tú tienes que decir claramente zona franca, turismo, minería. Ese es el core de la cuenta corriente, el impacto que tiene sobre la cuenta corriente. Digamos, nosotros tuvimos un déficit de 0.22% del PIB el año pasado. Si no hubiese estado esta operación, hubiésemos tenido un déficit de 1.3% del PIB. Y las calificaciones de riesgo, esos son los elementos que miran cómo está la presión tributaria, cómo está la cuenta corriente, cómo está la generación de reservas internacionales. Todos esos elementos son los que toman en cuenta Moody's, Standard & Poor's, cuando vienen a poner su nota. ¿Y qué tan sostenible es eso en el tiempo y cómo lo podemos incrementar? O sea, que a eso se suma el hecho de que luego de entrada en operación, obviamente, que junto con políticas macroeconómicas que han sido consistentes, digamos, en el tiempo, en los últimos años, todo esto se combina para que hayamos tenido en algunas de las calificadoras hasta 3 mejoras de la calificación de riesgo en los últimos 5 años. Eso casi ningún país lo ha observado. Y eso aporta a un costo de endeudarnos más bajo. Pero más aún, si nosotros vemos el aporte al fisco de esta operación, estamos hablando de que en el tiempo casi 2.2% del PIB que ha ahorrado en deuda. Porque si no hubiésemos tenido esos ingresos, con esa gestión de gastos como la tenemos, obviamente la deuda del país fuera todavía mayor. Entonces también ha servido un poco para sostener el incremento de los niveles de deuda. Dama, pero son muchas virtudes de la minería. Mira, pero entonces no entendemos cómo es que ese mismo sector, de un tiempo a esta parte, lo vemos un tanto ha mermado su actividad, fruto de las mismas presiones sociales, por el asunto esto de la licencia social, más que otras licencias como la de medio ambiente, por ejemplo, donde hemos tenido ahí estudios que se han hecho
y que favorecen determinadas exploraciones y explotaciones. Sin embargo, continuamos con el asunto. Y vi ahora cómo el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Isaconte, graficaba muy bien algo que a mí me preocupa, porque un hombre como él me dice, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos seguir fomentando un país, la pobreza de un país sentado sobre oro. O sea, eso es un llamado, es un barril de oro. Eso es un llamado de atención en que usted me está hablando de que prácticamente la economía y su dinamismo en el orden fiscal, en el orden de generación de divisa, en el orden de estabilidad macroeconómica ha sido vital, fundamental. No entiendo entonces un poquito de esta merma que se ve, cómo proyecta ella. Para completar, mire, nomás la semana pasada, Goldquest, una empresa minera que ha hecho una solicitud de explotación, se quejaba de que lleva más de un año que haber pasado ya la primera fase de su solicitud de explotación ya. Pasó el Ministerio de Energía. No estamos poniendo nosotros lleva más de bien. un año paralizado. Sí. Usted seguro que va a incorporar ahora el análisis de lo que ha sido la reactivación de Falcon Bridge Dominicana. Esos señores dicen que tienen una formulación para hacer lo mismo que están haciendo, explotando minerales que parecían ya empobrecidos. Dice, si nos incorporamos a un 10% de lo que es Loma Miranda, que es lo único que está mineralizado, a la mina, le garantizamos 15 a 20 años más y vuelve a la normalidad. Lo que yo quiero saber es si hay riesgo. ¿Por qué todo eso no se hace? Es que si, mi pregunta es si hay riesgo de que todo eso que hemos logrado con una minería activa, dinámica, y hemos logrado en todas las materias si hay riesgo de que podamos perder eso en caso de que no reactivemos la dinámica de un sector minero que está paralizado. O sea, la sostenibilidad ya creen en este caso. Eso es lo que quiero saber. Vamos a ver. Si hay tanta dependencia. Es una discusión lindísima. Sí. Porque a mí me encanta verlo como un todo. Y dentro de la estrategia que tenemos y el país que tenemos. ¿Verdad? Sí. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como economía? Definitivamente la educación no lo es. O sea, nosotros no somos un país donde empresas de alta tecnología van a venir a invertir porque tenemos un lastre en términos de la cantidad de recursos humanos, que ha venido mejorando en el tiempo, pero que todavía aquí una empresa de ensamblaje de vehículos no se puede poner 5 empresas de ensamblaje de vehículos porque hoy en día quizás no encuentran los ingenieros que tienen que encontrar. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ciertamente, ahí nosotros tenemos un hándicap. ¿Dónde nosotros tenemos fortalezas que son evidentes? Nosotros tenemos fortaleza evidente en los recursos naturales. Nosotros tenemos una posición geográfica fantástica. Eso quiere decir que todo el tema de puertos, todo el tema de logística es una ventaja que tenemos. Nosotros estamos en el Mar Caribe, tenemos unas playas diferentes en todos los lugares. Eso quiere decir que nosotros tenemos una vocación increíble para el tema de turismo. Nosotros tenemos minería, nosotros tenemos oro, nosotros tenemos níquel, nosotros tenemos cobre, nosotros tenemos muchísima capacidad de explotación minera. Eso es otra ventaja natural que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos además? Nosotros tenemos tierra y agropecuaria, tenemos ventaja en recursos como los plátanos, como los guineos, como el aguacate. Nosotros tenemos esa ventaja. Entonces, vis a vis con el resto del mundo, ¿cuál es la estrategia que nosotros debemos seguir? Entonces, te queda muy claro que si nosotros tenemos un retraso de 50 años en la educación, perfecto, nosotros no producimos petróleo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otros recursos naturales, entonces tenemos que ser muy inteligentes de cómo utilizamos esos recursos naturales. Tenemos una ventaja en este momento. ¿Sabes cuáles son las ventajas? Primero, que el oro quizá ha perdido precios respecto a años anteriores, pero todavía está en unos incrementos. Tú estimas, en los últimos 30 o 40 años, si tú te hubieses quedado con el oro en la mano, tú hubieses tenido una rentabilidad anual, ¿ok?, similar a la que te da haber estado en los mercados de valores, en aquellas índices compuestos como el Dow Jones, como tener acciones allá. O sea que es una inversión buenísima y todavía está con una muy buena perspectiva internacional. Esa es una ventaja. Pero la segunda que nosotros tenemos en República Dominicana es que este segundo boom de la minería, pues no tuvimos hace muchos años un primer boom, ¿verdad que sí? Sí, claro. Cuando aquí se producía sal, cuando teníamos, ¿verdad?, el mismo oro en su momento. Pero nosotros estamos en un momento crucial porque la tecnología ha hecho que los sistemas de explotación sean sostenibles,
puedan llegar a lo que antes era muy caro llegar. Antes, llegar a un oro que estaba allá abajo, porque explotar lo que estaba arriba era más fácil. Sí. Pero ahora esa minería tiene una tecnología que te permite llegar hasta el fondo a buscar oro a un costo razonable. Antes esa tecnología no existía. Sí. Eso quiere decir que para poder hacer esa explotación, tú tenías que tener una cantidad de recursos y un maltrato al medio ambiente que hoy la tecnología, la evolución de los últimos 40 años de la tecnología te ha permitido hacer de la minería una minería muy sostenible. Tú vas a la operación y es impresionante tú ver cómo ellos van minando y cómo van reforestando, cómo se está haciendo todo ese rescate. Y eso no era posible. O sea que nosotros tenemos los recursos naturales, nosotros tenemos a favor la tecnología, tenemos a favor inversionistas que quieren venir. Tú dices, se está poniendo en riesgo. Claramente que es cierto, pero con todo y todo, oro no tiene todo el mundo. Ahora el problema, como bien lo dijo el ministro, es la explotamos hoy o la explotamos mañana. Los pobres de hoy cuentan menos que los pobres del mañana. Es más, cuando yo les diga los resultados en términos de lo que ha pasado en esa zona a raíz de la entrada de la minería, en el empleo a raíz de la entrada de minería, en los recursos que tiene disponible el Estado para invertir en educación a raíz de la entrada de la minería, estamos diciendo que si tú no atacas al pobre de hoy, la pobreza se replica. Ahora, cuando ellos tienen los recursos y pueden enviar a sus hijos al colegio y lo pueden hacer de una manera más estable, porque tienen empleo, porque tienen acceso a recursos, entonces estamos hablando de otra cosa. Y entonces tú detienes ese ciclo de pobreza. Entonces también de eso se trata. No solamente si perdemos la oportunidad hoy, es que perder la oportunidad hoy no es simplemente que ellos se vayan, es las personas que dejamos detrás cuando no aprovechamos las oportunidades a tiempo. Jacqueline, pero hay don Pedro, perdón, que usted dice en la zona. Jacqueline, hay una repercusión. No una barrera, pero sí como una nebulosa que le impide a la gente ver el cuadro completo. Así es. Y fíjate qué es lo que ocurre, como ha conocido la experiencia pasada en explotación minera, cada vez que la gente, el ciudadano ordinario, eso usted se puede levantar en cualquier conversación, lo puede hacer como una prueba entre tus amigos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente la gente lo que piensa es en las primeras explotaciones que conocimos, Alcoa Corporation, Falcon Bridge, y no se toma precisamente en esa parte lo que acaba de exponer, ya la nueva tecnología de explotación, pero sobre todo las responsabilidades. Por ejemplo, ya la remediación es obligada, pero sin embargo en la discusión la gente como que no toma en cuenta estas variables. Mira, de hecho, ustedes preguntaban algo hace un ratito. Sí. Y era, ¿y por qué tanto ataque? Porque quizás no lo vemos en su contexto, porque quizás no lo pensamos de esa forma, o porque hay personas que rentan de eso. En todo esos temas, ¿no? Claramente. Sí, claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Barry tiene 2.198 empleados. De esos 2.198, 95% es dominicano. Pero eso era 88%. Eso ha ido aumentando de 88 en los últimos años 95, pero porque ellos tienen una estrategia específica de ir dominicanizando el empleo. Pero no solamente eso, 52% es alrededor de la mina, ¿verdad? O sea, son de personas que vienen de alrededor de la mina. Los otros son de otras provincias, pero aquí estamos hablando de Sánchez Ramírez y de Monseñor Noel, es el 56%. Y ese 56%, a medida que se han ido los extranjeros, ha ido aumentando. Que son personas de las comunidades. De las comunidades. Okay. Barrick hoy en día te paga solamente en salario, mientras el promedio del sector privado anda en 21, del sector privado formal, anda como en 21,000 pesos. El de Barrick son casi 70,000 pesos. Y cuando tú el promedio, cuando tú le sumas los otros beneficios. 70,000 pesos el promedio. En promedio. El 96%. ¿Pero cuál es el mínimo en Barrick? Bueno, el 96% paga impuestos sobre la renta. Lo que quiere decir está por encima de 30,000, está por encima de 35,000. Entonces está por encima de 35,000. Si paga renta. El 96% paga impuestos sobre la renta. Todo salario ahí está por encima de los 35,000. Están por encima de los 35,000. Entonces, obviamente, eso es uno de los elementos. Pero, ¿tú sabes por cuánto se multiplica ese empleo? Sí. Esos 2.198, cuando tú tomas en cuenta los contratistas, con todo lo que hay alrededor, se te va casi a 19,000 empleos. O sea, es un múltiplo. En la región ese múltiplo anda entre 6 y 8 veces. En nuestro estudio salió así, entre 7 y 9 veces dependiendo de los multiplicadores que tú utilizas. Entonces, obviamente, eso es un impacto. Señores, de todo lo que produce Barrick, el 70% se queda aquí en República Dominicana. Se queda aquí en impuestos, se queda aquí en contratistas, se queda aquí en salario directo, se queda aquí en salarios indirectos, se queda aquí en beneficio de las empresas que son dueñas de esos contratistas.
O sea, el 70, nosotros lo estimamos y el 70 se queda aquí en Dominicana. El otro 30 se va a pago de deuda extranjera, se va a pago de barril como tal, o sea, de lo que se gana, y se va en algunas importaciones de petróleo que se hacen para la operación de energía que tiene la mina. En esa zona, desde el 2008 al 2014, esas dos provincias fueron las que más mejoraron en ingreso per cápita del hogar. Ingreso per cápita del hogar. Los incrementos que hubo en formalidad, eso se hace con dos encuestas del Banco Central, sí. Del Banco Central. Una del 2008 y una del 2014. Son los que más han aumentado en eso. La cantidad de gente en la pobreza ha disminuido, los incrementos en los depósitos de la zona, en las tarjetas de crédito, en los créditos, ha superado la de la mayor parte de las provincias de República Dominicana. O sea, hay un tema de inclusión financiera, porque la dinámica económica es así. Ese 56% sale a consumir bienes y servicios que son de la misma zona, ¿verdad? Entonces ahí se crean gente que ha comenzado a rentar. El porcentaje de ingreso que tiene que ver con rentas de inmobiliarias ha aumentado también allá. Entonces es una dinámica hermosísima, sin contar con la responsabilidad social corporativa de la empresa que va a todos los niveles, desde fortalecer las autoridades municipales. La había suspendido. Bueno, son 35 millones de dólares que llevan eso. 35 millones de dólares invertido en responsabilidad social corporativa, en electrificación, en fortalecimiento de las autoridades locales, en el tema de emprendimiento. Tiene un emprendimiento que es para personas de capacidades especiales. De la deuda ambiental, que ha sido importante, el asunto de los efectos que dejó la antigua minería. El pasivo ambiental. La inversión en la remediación del pasivo ambiental. Eso ha sido fundamental, porque en el contrato el Estado tenía una parte, ellos tenían otro. Finalmente ellos se quedaron con casi todo el proceso de remediación, pero no solamente eso, sino que lo hicieron productivo. Ayudaron a crear empresas que lo que se dedican es al sostenimiento de ese medio ambiente, generando bienes y servicios que pueden ser revendidos, remediando el pasivo, o sea, la verdad que es un sistema bien hecho. Ya, dígame una cosa, y en términos, porque una de las angustias y que se manifiesta a cada momento en diferentes... Nosotros mismos aquí no nos vamos a los extremos, pero lo planteamos, el tema de la deuda. Desde hace un buen tiempo... se anda buscando mecanismos para ver de qué manera el Estado Dominicano puede responder a una demanda que es creciente de bienes y servicios, pero que adolece de un gran problema, y es que su presión fiscal está muy por debajo, ¿verdad?, de la demanda. Entonces, hace un buen tiempo, sentado precisamente ahí mismo, el presidente de Refidonza, Felucho Jiménez, dijo: es que yo no concibo resolver o ir a tratar de resolver el problema del endeudamiento externo de la República Dominicana sin la minería. Y decía él, de la minería dependerá en gran medida el que nosotros podamos afrontar con mayor éxito el problema del endeudamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, ciertamente, yo creo que una buena estrategia sectorial va a apoyar al gobierno. O sea, el desarrollo de la minería, si vemos, mira lo que importa una empresa. Imagínate que tú hagas una estrategia de explotación minera en la República Dominicana. Definitivamente va a tener impacto. ¿Una estrategia de explotación minera en la República Dominicana? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, 1 año pidiendo una licencia. O sea, en los últimos años hemos visto la discusión en torno a la nueva ley, los temas de... Y es sobre todo porque, mira, los grandes cambios traen estos temas. O sea, tampoco nos podemos ver como ahora con el látigo. No, los grandes cambios los traen. Lo que pasa es que tenemos que seguir viendo sin desenfocarnos de lo que nos va a ayudar. La minería, para mí, también es crucial para el tema de la deuda, además de muchísimas otras cosas. Además de muchísimas otras cosas. Señor, el sector privado responde al entorno que tú le pongas. Si tú le pones un entorno privado apropiado para la inversión, señores, la gente invierte porque le gusta ganar dinero. A los locales y a los externos. ¿Cómo le fue a Falcon Bridge Dominicana? ¿Cómo le fue a las explotadoras de cobre que hay ahí? Que por cierto, es Perilia, pero Perilia es propiedad de la República Popular China. La empresa que explota el cobre allá en Cerro Maimón. ¿Cómo le fue a esas otras? Mira, te voy a contar. De hecho, hay algo muy particular porque justo cuando vienen todos los temas con Falcon Bridge, que era la principal exportación. O sea, nosotros aquí, te voy a poner un ejemplo, en el año
2012, 2011, exportábamos en mineral alrededor de 400 millones, 500, y estamos en 1.500 millones luego de la entrada de Barrick. Pero una parte importantísima era el ferroníquel, el más importante de todo, el 70. Justo en esa época viene la salida temporal de Falconbridge y entra. A nosotros nos pasan esas cosas como que nos vamos a caer y cae el petróleo. La providencia. Sí, la providencia. Se va, están y viene Barrick Pueblo Viejo. Digo, obviamente eso se veía, digamos, venir. Entonces, ciertamente, hemos comenzado, por ejemplo, ya desde el año 2016, ya en el año 2017, no a los niveles que estaba antes, pero ya comenzamos a ver explotación de ferroníquel nuevamente. Barrick no es la única que exporta oro, tenemos otras exportaciones más pequeñas de oro. Entonces, el año pasado yo creo que fue, 2016 sobre todo, pero 2017 también, yo diría que fue un buen año para las explotaciones mineras como un todo, no solamente de Barrick, sino de Falconbridge. Y señora, la historia de Falconbridge es hermosa, o sea, nos queremos olvidar de cómo esa zona de Bonao desarrolló la educación. O sea, esos profesionales y esos muchachos que salieron de los empleados que eran de Barrick, de Falconbridge, que tenían su colegio. O sea, creó prácticamente un siglo ahí, ¿verdad? Sí. De desarrollo. Esa es la parte. En esta parte yo voy a vincular dos preguntas. Volvemos a lo de la licencia social. Usted ha citado Falconbridge. Falconbridge tiene, pienso que uno de los esfuerzos más hermosos, que es un estudio que se hizo, por ejemplo, de la capital de Bonao, que todavía ese documento es referente, que cualquier persona que quiera información de Bonao, ahí localiza mucha información, esa es una. Lo otro es, nosotros tenemos, podríamos decir que estamos prácticamente estrenando un ministerio de energía y mina. Recuerde que minería era como una especie de minusválido, porque no podíamos moverse con las dos manos, porque uno lo agarraba y le decía, bueno, es por aquí, y por ahí tenía que ir. Ahora nosotros tenemos un organismo rector. Luego de esto, de este proceso, en este momento, ¿cómo usted califica el cuadro? Mira, como tú lo acabas de... Para mí tú hiciste una descripción bastante buena. Primero, nosotros le hemos dado a la minería una importancia diferente. O sea, crea este ministerio de energía y minas, que igual tiene la dirección de minería debajo de esto. Eso es lo primero. Obviamente se ha dado un espacio, la minería tiene más visibilidad y más músculo para llevar a cabo los temas. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esto? Como tú bien dices, en parte de la licencia social. Mira, hay iniciativas mundiales que no escapa la República Dominicana de ellas, que es todo el tema de sostenimiento del medio ambiente, etcétera. Cuando hablamos de sostenimiento del medio ambiente, tenemos que estar muy claros que así como han evolucionado la tecnología, ha evolucionado la manera de hablar sobre el sostenimiento ambiental. Ahora todo el mundo usa ese cliché para desmeritar cualquier actividad económica y todos tenemos que andar sin zapatos, mirando hacia arriba, etcétera. Entonces yo creo que es muy válido el tema de cuidemos nuestra minería. Y yo creo que el Estado ha invertido ya a nivel mundial, las empresas, por todos los problemas que han surgido, o sea, vamos a estar claros, eso pasó, han invertido mucho en hacerla sostenible. Entonces yo lo que creo es que nosotros sí tenemos que velar fuertemente y demostrarle a la sociedad que a nivel del sector público tenemos la capacidad de monitorear, inspeccionar, gestar, tener una relación uno a uno con las empresas mineras y ver la calidad de la minería y exigir que dentro de su plan de negocio tengan una inversión fuerte en los temas de remediación ambiental, en los temas de compromiso con la sociedad que está alrededor. Ese tema de las poblaciones que están alrededor, la gente solamente ve más sostenibilidad del medio ambiente, pero también sostenibilidad de la economía que se crea. Tú sabes la economía que depende de Barrick, que dentro de 30 años, ¿qué va a pasar con esa economía? O sea, fue lo que pasó cuando salió Falconbridge. ¿Qué pasó? Se volvió de repente un pueblo fantasma. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir invirtiendo vis a vis en el desarrollo de esa zona y esa misma minería decirle, mira, 6 años antes, 7 años, tú tienes que hacer un plan de salida sostenible para el medio ambiente, pero sostenible para las unidades económicas que han comenzado a depender de tu actividad. ¿Usted sabía que ITA, una institución internacional que procura la transparencia en la industria extractiva, está a punto ya de incorporarse a República Dominicana en esa función? Así es. Que usted acaba de mencionar. Exactamente en eso. Vigilar que se cumpla con los programas de cierre. Vigilar que se cumpla con la producción del beneficio para todos, no solamente para el Estado, sino también para la comunidad. Así mismo es.
Y una palabra que agrada mucho, que antes esta era una palabra que no. Pero no las proyecciones, ¿por dónde es lo de la andan? sostenibilidad. ¿Por dónde andan las proyecciones? Porque ahí está en el caso de Barry, está el asunto de Loma Miranda, tenemos el proyecto para San Juan de la Maguana. ¿Cómo visualiza después de un levantamiento tan interesante como este? ¿Cuáles son las proyecciones? Mira, a nivel técnico, digamos, nosotros no somos expertos en el tema minero, pero lo que yo sí creo, como ustedes dijeron muy bien al inicio, es que ya hay una mayor conciencia a nivel de las autoridades. Me parece que el nivel de apertura está siendo mayor ahora. Me parece que todos los procesos de exploración, que es esa primera parte, tenemos sí que organizar y que dejar los procesos de exploración que fluyan e ir fortaleciendo el Ministerio de Energía y Minas. Porque a medida que la minería crezca, este ministerio va a tener que ser, va a tener un rol más activo. Entonces yo creo que nosotros hemos comenzado a estar en buen camino. Lo ideal es que fuésemos más rápido, porque como yo les dije ahorita, no creo que los pobres de hoy tengan menos importancia que los del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué bien, Jacqueline. Excelente. Te agradecemos esta exposición. Creo que nos ha ampliado mucho más el marco mucho más, claro, que teníamos acerca de todo el asunto minero. Así que hasta otra ocasión, ¿verdad que sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.